Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Buenas noches, Lice. Silvia, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar, como es de costumbre, presentando el documento correspondiente al el material correspondiente a la tarea. Estamos en pantalla, ustedes se pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en asignatura de inglés, en la unidad número 4 gramática, en el tema número 1 de iniciando esta nueva unidad. Vamos a ver los artículos en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que ustedes tienen que desarrollar? ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente semana? Dice, desarrolla las siguientes actividades. Contesta las siguientes preguntas. La primera dice, ¿cuándo se usa el artículo indefinido? Mencione dos ejemplos. Los dos ejemplos tienen que estar tanto en inglés como en español. La siguiente dice, ¿el artículo indefinido posee género? Tienen que responder sí o no. La siguiente dice, el artículo indefinido se usa solo para la forma singular de los sustantivos. Tienen dos opciones, será verdadero o será falso. Y la última dice, el artículo definido posee género. Igual tienen que poner sí o tienen que poner no, dependiendo la regla ortográfica que ustedes tengan en su material de apoyo. Ustedes tienen toda la información pertinente para que puedan desarrollar esta actividad. Una actividad bastante pequeña en relación al desarrollo de el contenido mismo de la presente tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado. Para ello ustedes deben desarrollar la rotulación de la hoja. Ya saben ustedes cómo hacerlo, cumpliendo con todos los parámetros que se les solicita, con todos los datos que se solicitan. Adicionalmente, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad 4 con el tema los artículos en inglés de la semana 1 del 27 de noviembre del 2023. Esa tarea permite entregas desde el 27 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 31 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2024. Esos son los tiempos en función de la entrega de la presente tarea. Como estamos iniciando, tienen un tiempo bastante prudencial. Lo que sí les recomiendo es que no le dejen hasta el final, después se recargan con tareas, así que por favor traten de seguir desarrollando las actividades. Inmediatamente nosotros vamos a proceder a explicar el contenido del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ver cuáles son las características fundamentales en función de este tema, en función de los artículos en inglés. Estamos en la unidad número 4, en el tema número 1, los artículos en inglés. Al igual que los artículos en español, nosotros ya sabemos cuáles son los artículos en español, ¿no es cierto? El, la, los, las, unos, unas. Tenemos en español, así también existen las formas que corresponden a los artículos en inglés. Los artículos, ¿qué son los artículos? Los artículos son elementos gramaticales que modifican al sustantivo. Existen dos tipos de artículos en inglés, el definite o artículo determinado o artículo definido, como lo quieran llamar, y el indefinite, que es el indefinido o indeterminado. Esas son las dos categorías que existen dentro del idioma inglés. Los artículos en inglés, indefinite articles o artículos indefinidos, esos vamos a ver cuáles son a continuación. El artículo indefinido, como su nombre indica, no define al sustantivo, es decir, no se refiere a un objeto en concreto o a un objeto directamente. Por eso es un artículo indefinido, no determina, no precisa de quién se está hablando. En este sentido, el artículo indefinido se usa como el objeto o cuando el objeto no es específico. Por ejemplo, there is an apple on the table. Hay una manzana sobre la mesa. No sabemos qué tipo de manzana es. Divaga totalmente. Sabemos de forma incierta que es una fruta, pero no sabemos cuáles son las características. Entonces, está divagando, ¿no es cierto? No está precisando cuando el objeto no es específico de quién se habla.
Otro también es, dentro de las características del artículo indefinido, es que no posee género, por lo que es neutro. Eso quiere decir, no tiene género ni masculino ni femenino, es un género neutro. Por ejemplo, a computer, yo digo una computadora; a chair, digo una silla; a boodle, digo una botella. Entonces, de esa manera. La siguiente dice, se usa solo para formar singulares de los sustantivos. Por ejemplo, towel, una toalla; a table, una mesa; a door, una puerta. Entonces, ahí estamos determinando. Pero nosotros vamos a ver, aquí tenemos dos características fundamentales en cuanto al artículo indefinido. Debido a que el artículo indefinido tiene dos formas. Tiene una sola vocal, que es a, como ustedes pueden ver aquí. Aquí tenemos solo a. Tenemos a computer, el a es un artículo. En este caso, todos estos que están aquí, este a, son artículos indefinidos porque no estamos definiendo, o gramaticalmente este artículo no define nada, no define el sustantivo, solamente lo menciona, pero divaga el momento de precisar, no precisa. Por eso tenemos a towel, una toalla. No sabemos, en otros casos, con nosotros para precisar, en cambio, con el artículo determinante, yo puedo decir esta toalla. Entonces yo estoy indicando la toalla, pero aquí, como digo, una toalla, no sé cómo, qué tipo de toalla es. A table, una mesa; a door, una puerta. Entonces aquí, ¿cuál es la característica fundamental para utilizar este primer artículo? Los sustantivos que van a acompañar a este artículo, o cuando nosotros vamos a utilizar el artículo a, el sustantivo debe iniciar con una consonante. Aquí nosotros, computer inicia con una letra C; chair inicia con una letra C; boodle inicia con una letra B. Todas ellas son consonantes. Towel inicia con una letra T. Table igual inicia con una letra T. Door inicia con una letra D. Cuando el sustantivo al cual va a acompañar el artículo indeterminado a, este debe iniciar con una consonante. Hay sustantivos que inician con una vocal. En ese caso, nosotros vamos a utilizar el otro artículo indeterminado, que es an. Eso ya vamos a ver más adelante. Dice, su forma habitual es a menos que le preceda una vocal, pues en ese caso sería an, lo que les había dicho. La mayoría de los sustantivos que nosotros vimos a continuación, como computer, child, boodle, towel, table y door, esas inician con una consonante. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la regla gramatical? Si su forma habitual es a menos que preceda de una vocal, pues en ese caso sería an. En este caso, como todos los sustantivos inician con una consonante, entonces se utiliza el primer artículo, que es a. Vamos a ver. La excepción de esta regla ocurre con la vocal u. Si la u tiene un sonido consonántico, es decir, como una i o como yo, debe usarse la forma a. Esto se ve mucho más claro en los siguientes ejemplos. Aquí nosotros podemos observar. Por ejemplo, university. University empieza con una vocal U, es cierto, ¿no es cierto? Y si nosotros aplicáramos la regla, si esta palabra inicia con una vocal, deberíamos nosotros utilizar el artículo an. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas son excepciones de regla. Esta I se lee como U, como university, se lee como una Y. Entonces, por lo tanto, se aplica solamente con el artículo a. Tenemos el siguiente sustantivo, union. Union, igual, esta U se lee como una Y. Por lo tanto, se utiliza solamente el artículo a. Utopía. Utopía inicia con una U, pero formulación, su sonido es con la Y, dice utopía. Entonces, por lo tanto, se utiliza con la vocal, perdón, con el artículo a.
Si en cambio el sonido de la U es vocálico, como en el caso en los siguientes casos, debe usarse el artículo an. Veamos por qué. Por ejemplo, aquí tenemos uncle, por lo tanto, inicia con una U. La U se pronuncia normal, inicia 100% con una vocal. Ahí yo utilizo el siguiente artículo indeterminado, en este caso que es an. La siguiente, update, igual se pronuncia directamente la U, por lo tanto se utiliza correctamente el artículo an. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? Si un sustantivo empieza con una vocal, este debe ser utilizado con el artículo an o debe estar precedido por el artículo an. Tenemos el siguiente, ulcer. Ulcer igual tiene la letra U de inicio, por lo tanto se utiliza correctamente el artículo an. Esas son las características y vamos a ver más adelante un poco de ejemplos en relación a esta primera etapa de los artículos indeterminados. Los artículos indeterminados, los artículos indeterminados son dos en inglés, es a y es an. A se utiliza cuando el sustantivo al que va a acompañar empieza con una consonante, mientras que an se utiliza cuando el sustantivo va a iniciarse con una vocal. Vamos a ver ahora, a continuación, vamos a ver un poquito más sobre estos temas. Dice, atención, en inglés la pronunciación marca la diferencia muchas veces. La consonante H es un claro ejemplo. Si es una H muda, se debe anteponer la forma del artículo indeterminado an. Por ejemplo, an or. La H no tiene sonido. Esta H es muda, no tiene sonido como la H que nosotros tenemos en el español. Entonces directamente se pronuncia con la vocal an o or. Ahí nosotros tenemos que utilizar an. Si en cambio la H es una H aspirada y se transforma en una J, ahí sí nosotros debemos utilizar la vocal, perdón, la consonante A. Por ejemplo, horse es caballo y esta H es aspirada y por lo tanto el momento de pronunciar es como que estuviera una J ahí. Por eso digo horse. Perdón un ratito. Listo, continuemos. Hemos visto un poco sobre el artículo indeterminado. El artículo indeterminado entonces tiene dos formas. Tiene a y tiene an. Una vez más para recordarles, a se utiliza cuando el sustantivo al que van a acompañar empieza con cualquiera de las consonantes, mientras que an se utiliza cuando el sustantivo inicia con una vocal. Eso es todo en relación a ese tipo de actividades. Ahora vamos a ver los artículos en inglés, definida artículo o artículo definido. Vamos a ver en este caso el anterior artículo, el indefinido, que tiene sus dos formas, a y an, él divagaba el momento de determinar un sustantivo. En cambio, ahora el artículo definido, este sí lo determina, este sí lo precisa. El artículo definido es aquel que determina al sustantivo. En este caso, ojo, dentro de las características no posee género. Eso quiere decir que sirve tanto para el masculino como para el femenino. Por ejemplo, the flowers. Yo estoy diciendo aquí las flores. De sofá, el sofá. De water, el agua. Entonces aquí yo estoy determinando. Aquí la primera característica es que se utiliza el artículo determinante no posee género. Es la característica fundamental.
Otra de las características en relación al artículo definido es que se puede usar para referirse tanto a la forma singular como a la forma plural de los sustantivos. Por ejemplo, de banana, yo estoy diciendo la banana, o también puedo decir de bananas, estoy diciendo las bananas. Entonces, sirve tanto para determinar al singular como para determinar al plural. Sirve para determinar el sexo masculino de cosas animales, lo que se vayan a determinar, pero también sirve para determinar al sexo femenino. Se usa cuando algo es único en su especie o naturaleza. Por ejemplo, the sun sits in the west. Existe solo un sol y un solo oeste. Es lo que determina esa oración. The sky is blue. Solo existe un cielo azul. The sky is blue. El cielo es azul. Por lo tanto, son cosas únicas, ¿no es cierto? Sun es una sola, es el sol. Solo existe un sol, no existe más. Entonces cumple la determinación de acuerdo a lo que precisa la regla gramatical que dice que se usa cuando algo es único en su especie, algo que es único, algo que no existe otro igual. Por ejemplo, aquí en este caso sky, igual cielo, cielo solo hay uno, es una especie única, entonces ahí se lo utiliza. Casos en los que no se utilizan los artículos. Vamos a ver, muchos de nosotros, incluso vamos a ver en esta parte, nosotros utilizamos hasta en nuestro idioma, nosotros utilizamos mal los artículos. Muchas de las veces anteponemos a los nombres propios. Decimos la María, decimos el Pedro, decimos el Juan, ¿no es cierto? No, y eso está mal utilizado. Entonces, vamos a ver los casos en los que no se utilizan los artículos en inglés. No se usa artículos en muchos casos para sustantivos no contables. Y habíamos visto en clases anteriores cuáles son los sustantivos no contables, los que no se pueden contar. Veamos el caso de hour, por ejemplo, y de time. Mientras hour, las horas se pueden contar, no sucede lo mismo con el tiempo. Time, nosotros el tiempo, nosotros no podemos contar, solo las horas, que son una fracción de la determinación del tiempo, nada más. Por ejemplo, correcto, we have been waiting for an hour. Lo incorrecto sería we have been waiting for a time. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí hablando de tiempo y el tiempo no se puede contar, por lo tanto está mal utilizada esta. Pero si yo hablo for an hour, entonces aquí yo estoy diciendo, estoy haciendo una contabilidad en relación a las horas y en ese caso está correctamente utilizado. En este caso se diría we have been waiting for some time, por ejemplo. Ahí sí estaría correcto, porque anteponemos la determinación some. Ahí, obviamente, con este some, ahí sí queda correctamente utilizado la terminología de time en este caso de esta oración. En casos en los que el significado puede cambiar el uso del sustantivo no contable, por ejemplo, there's chocolate from Switzerland. O, por ejemplo, there's a chocolate from Switzerland. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo en la primera oración, yo no utilicé ningún tipo de artículo. ¿Dónde se encuentra el artículo? Justamente aquí, antes del sustantivo de quién se va a hablar en la oración. Entonces dice, there's a chocolate. Entonces aquí yo estoy utilizando. Está utilizado correctamente porque chocolate igual inicia con una ¿qué? Inicia con una consonante. Entonces son las características fundamentales. En el segundo caso, a diferencia del primero, hay varios tipos de chocolate y el de Suiza es uno de ellos. Entonces ahí está correctamente utilizado, por ende, estoy diciendo un chocolate. Entonces estoy utilizando el artículo a que se traduce como un. Vamos a ver todas las características. No se usan los artículos para ideas abstractas, algo que no se puede ver. Por ejemplo, beautiful. Beautiful is the eyes of the beholder. Entonces, si yo le pongo the beauty is in the eye of the beholder, está incorrecto, porque beauty como adjetivo calificativo, obviamente no tiene que estar precedido de un artículo, por lo tanto, este está mal empleado. Otra de las características que también podemos mencionar es que no se usan artículos para referirse a sustantivos propios, como nombres de personas, países, ciudades. No se utiliza los artículos, en este caso el artículo indeterminado. Ningún tipo de artículo se puede poner delante de nombres de personas, de países o de ciudades. Perú is a South America country. Rome is the capital city of Italy, por ejemplo. Ahí nosotros podemos ver en ese caso.
Las únicas excepciones son los nombres de países que incluyen un sustantivo común, como reino, estado o república. Entre ellos podemos indicar los siguientes, por ejemplo, the United Kingdom. Entonces dice prácticamente ese artículo está incluido como estructura del nombre. Por ejemplo, the United States of the Czech Republic. Entonces ese de, que es el artículo de United, prácticamente forma parte directa del nombre. También se debe utilizar un artículo con the Netherlands. Entonces ahí también, pero este de solamente forma parte en el momento de la escritura, porque en el momento de pronunciación se va directamente sobre el nombre del país, que son Netherlands, de Netherlands. Vamos a ver un poquito más sobre los artículos definidos e indefinidos en inglés. Los artículos en inglés son a, an y de. Esos son, de forma general. Son formas gramaticales que anteceden al sustantivo y portan información sobre él. Por ejemplo, a cat, yo estoy diciendo un gato. An umbrella, yo estoy diciendo una sombrilla. The dog, estoy diciendo el perro. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, aquí con la oración o en la determinación a cat? Estoy diciendo un gato, no estoy precisando. Yo digo un gato está en el tejado, no estoy precisando. Entonces aquí tenemos un artículo indeterminado. An umbrella, una sombrilla. Entonces igual, una sombrilla no estoy determinando, no le estoy precisando. Si nosotros podemos ver a cat, yo digo un gato, sexo masculino, an umbrella, una sombrilla, sexo femenino de las cosas. Entonces, en este caso, los sustantivos indeterminados permiten ubicarse de acuerdo al género. Determina sexo masculino, determina sexo femenino. Una de las características fundamentales es que no tienen que estar los sustantivos pluralizados. Eso quiere decir con a y con an como artículos indeterminados no se puede utilizar sustantivos pluralizados que abren de más de un objeto. Entonces, por eso yo digo a cat y yo digo un gato, an umbrella, una sombrilla. Otra de las características que podemos ver, ya que hablamos anteriormente en las reglas que ya se ha explicado, cat inicia con una consonante, por ende se utiliza el artículo a, mientras que umbrella empieza con una vocal y por lo tanto debe utilizarse el artículo an. Entonces, esas son las características. En cambio, el artículo determinado existe solo una forma, y es de, y en este caso digo de dog, yo le digo el perro, entonces yo le estoy precisando, es la característica. Este de tiene o contiene las traducciones al inglés de los artículos el, la, los y las. Este de sí se puede utilizar con artículos perdón, con sustantivos que le acompañen pluralizados. Acá sí se puede utilizar con sustantivos pluralizados. En los artículos indeterminados, el sustantivo tiene que ser singular, pero en el artículo determinante los sustantivos que acompañen sí pueden estar pluralizados, sí se puede hablar de más de un objeto. En ese sentido, vamos a determinar a y an es el artículo indefinido en inglés que se utiliza junto a un sustantivo, obviamente singular, para nombrarlo por primera vez. Significan un y una. Por ejemplo, I buy a car. Dice, compré un auto. Entonces ahí está determinado. En cambio, de es el artículo definido en inglés que se utiliza junto a un sustantivo singular o también puede ser en plural cuando se lo conoce y se lo quiere mencionar. En este caso, al español significa las formas el, la, los y las. Aquí tenemos las determinaciones. Entonces, ni para que se pierda. El artículo de significa el, la, los, las. Se utiliza con sustantivos tanto en singular como en plural. La diferencia entre el determinado y el indeterminado es el que el determinado, como su nombre lo indica, determina al sustantivo, precisa al sustantivo, mientras que el artículo a y an obviamente imprecisa, divaga en su determinación. El artículo indeterminado se traduce al español como un y una.
La característica que el sustantivo que acompañen a estos artículos tiene que estar singularizado, no puede estar en plural. Por ejemplo, tenemos the computer that I bought is great. La computadora que he comprado es genial, dice. El artículo a y an, el artículo indefinido, es singular, es decir, solo se puede usar junto a un sustantivo en singular. Por ejemplo, she will buy a computer. Ella compró una computadora. Entonces estamos indicando, estamos hablando de un solo objeto. El sustantivo tiene en este caso computer, que es de quien está antecediendo al artículo a, está totalmente singularizado, no puede estar pluralizado. A se usa cuando la palabra siguiente comienza con una consonante. Ojo con esto. Siempre tienen que recordar esta parte. El artículo a se utiliza cuando la palabra siguiente comienza con una consonante, mientras que el artículo an se utiliza cuando si la siguiente palabra comienza con una vocal. Por ejemplo, Wendy is eating an apple. Entonces ahí, en este caso, estoy diciendo una manzana. Entonces aquí estoy indicando correctamente el artículo indefinido. ¿Cuál es la característica? Que el sustantivo inicia con una vocal. Esa es la primera característica. Y la segunda es que está en singular, no está pluralizado. Esas son las características fundamentales. El artículo indefinido a y an en inglés, a diferencia del español, no tiene género masculino o femenino, sirve para los dos. Es el contexto del que determina la traducción. Por ejemplo, it's a needs day to day. Es un libro, perdón, es un lindo día hoy. Entonces dice, it's a nice day today. Es un lindo día hoy. O también puede decir, y she is a beautiful girl. Es una bella muchacha. Entonces estoy hablando, si hablo de día, estoy hablando en sexo masculino y está caracterizado dentro de las características de masculino, mientras que bella, obviamente al utilizar el artículo she, perdón, el pronombre she, ahí prácticamente estamos hablando de ella, estamos hablando del sexo femenino. En cuanto a las excepciones, se utiliza a y no an si la palabra siguiente comienza con una letra U, pronunciada por un diptongo y no como una vocal. Por ejemplo, Liam is studying at university. Se utiliza la I, no an si la palabra siguiente comienza con una H que no se pronuncia. Por ejemplo, see you in an hour. Prácticamente, si ustedes ven el sustantivo hour, prácticamente la H no tiene sonido, se va directamente hacia la vocal para poderle pronunciar hour. Entonces, como se va a la vocal, ahí se utiliza con el artículo an. Mientras que university, en este caso university, ya sabemos que es, en este caso, esa U se transforma en una Y al momento de pronunciar. Entonces, ahí son los casos de los que nosotros podemos utilizar. Usos tanto de a y de an dentro de las reglas gramaticales. El artículo indeterminado a y an se utiliza dentro de las siguientes características. Primero, para referirse a algo por primera vez. Por ejemplo, a car, a they, a person, and hearing. Cualquiera de ellos obviamente están pronunciándose por una primera vez. También se usan al referirse a uno de muchos, por ejemplo, a son, a trip, an answer. Entonces ahí estamos refiriéndonos a uno de muchos. Traducir nombres de profesiones u oficios, por ejemplo, a teacher, an editor, an director. Ahí nosotros podemos utilizar el artículo indeterminado. También se puede utilizar para definir el significado de una persona, animal o cosa. Por ejemplo, an elephant, an tiger, a bug. Ahí está utilizado el artículo indeterminado. Por el contrario, el artículo definido de es el artículo indefinido que se utiliza para hacer referencia a información conocida o vieja. Se usa cuando está claro a quién o a qué se está refiriendo. Por ejemplo, the book was good, but the magazine wasn't. The introduce information, en este caso, la introducción es vieja.
que fue mencionada antes, es lo que está determinando en esta oración. Entonces ahí nosotros estamos correctamente utilizando. El artículo definido de en inglés, a diferencia que en el español, no tiene género. También se utiliza tanto para el masculino como para el femenino. Tampoco tiene número. Funciona tanto para el singular como para el plural. Es el contexto el que determina la traducción. Por ejemplo, the house is beautiful. La casa es bella. En este caso, casa está dentro del contexto de el sexo femenino. Vamos a ver en la siguiente. The exam was difficult. El examen fue difícil. Examen, sexo masculino. The houses are beautiful. Las casas son bellas. The exams were difficult. Los exámenes fueron difíciles. Aquí nosotros podemos ver que se aplica tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino, que se utiliza tanto para el singular como para el plural. En este caso, el artículo definido de pues, tiene esas características. No tiene género ni tiene número. Funciona para todos igual. En cuanto al uso del artículo de se utiliza para los siguientes casos. Para referirse a algo específico que ya se ha nombrado antes o lo que el anterior locutor entiende porque está implícito en el contexto, por ejemplo, de house, de door, de bank, de title, cualquiera de ellos se puede utilizar. También se utiliza para referirse a un sustantivo cuando hay un solo sustantivo de esa clase. Por ejemplo, the world, el mundo es uno solo. The sun, el sol es uno solo. The moon, la luna es uno solo. The police, la policía es uno solo como institución. The army, la armada, es una sola, es único en su clase. También se utiliza para combinarse con las preposiciones of, por ejemplo, the capital of, the history of, prácticamente estamos la capital de, la historia de, ahí estamos indicando. También permite para o forma parte de las construcciones superlativas, por ejemplo, the best, the biggest, the most important. Entonces, habíamos visto en otras clases, obviamente, todo lo que son en este caso, los adjetivos superlativos. También nos permiten o nos permiten introducir el nombre de instrumentos musicales. Por ejemplo, de piano, de violin, de guitar. Introducir sustantivos plurales o abstractos cuando se hace referencia a uno en particular o a un grupo específico. Por ejemplo, de children at the school, los niños de la escuela. The people in my company, la gente de mi compañía. The wines of Spain, los vinos de España. The history of my country, la historia de mi pueblo. Entonces ahí se puede utilizar. Para referir a un colectivo de personas junto a adjetivos, por ejemplo, the British, the employed, ahí nosotros podemos utilizar también cuando nos estamos refiriendo a un colectivo de personas. También se utiliza junto al nombre de ríos, de mares, de océanos, de desiertos y cadenas montañosas, por ejemplo, de Nil, el Nilo, de Atlantic Ocean, el Océano Atlántico, de Sahara, el Sahara, de Alps, los Alpes. Y por último, en los siguientes países, por ejemplo, de USA, de US, de UK y de Netherlands. Esos son los casos en los cuales se pueden utilizar solo en esos casos para nombres de país. De o zero article, no, o en este caso vamos a ver cuándo no se utiliza. No se debe utilizar de junto a breakfast, lunch, de tea, dinner, por ejemplo. We had a lunch at 12:30. ¿Qué es lo que pasa? No podemos utilizar el artículo de cuando hablamos de almuerzos, desayunos, meriendas, el té, de comidas en general, no se puede utilizar el artículo de. No se debe utilizar de en las expresiones go home, go to bed o go to work. Obviamente porque el go es un verbo de movimiento y nosotros ya hemos visto en clases anteriores cuál es su funcionamiento. Otra de las negativas es que no se debe utilizar de con sustantivos incontables o sustantivos contables. Plurales cuando se habla en general, por ejemplo, I enjoy music y no enjoy the music. I love dogs y no I love the dogs. Entonces ahí no está correctamente utilizado lo que se encuentra en el paréntesis. Junto a las palabras school, hospital, university no se utiliza el artículo de, como se refiere al lugar como instituciones y se utiliza de cuando se refiere a un lugar
como sitio específico. Por ejemplo, Mary is a student at university. Her mother went to the school to speak to the teacher. Ahí se puede utilizar solo en esos casos nada más. Ejemplos de artículos definidos e indefinidos tenemos en relación al definido tenemos the door is open, la puerta está abierta, el definido it's on open door, la puerta es una puerta abierta, el definido did the boy the computer he wanted, él compró una computadora que quería. El indefinido did buy a computer, él compró una computadora. El definido I need all the apples, necesito una manzana. El indefinido I need a tomatoes and apple, necesito un tomate y una manzana, y así sucesivamente. Lamentablemente, por situaciones de tiempo, ya no alcanzo a completarles todo lo que son, pero estos son ya ejemplos los cuales ustedes tienen que referirse, los cuales tienen ustedes que analizar en base a la explicación que se les ha proporcionado en función de los dos tipos de artículos que existen en inglés, los artículos determinados y los artículos indeterminados. De esta manera llegamos a la parte final. Señores y señores, les deseo suerte con el desarrollo de esta primera tarea correspondiente al inicio de la unidad número 4. Señores y señores, una excelente noche.